Amigas, amigos del portal Citerior, sean ustedes nuevamente bienvenidos a este ciclo de conversaciones y charlas que mantenemos con ustedes, con nuestra audiencia, a fin de ponernos al día sobre diversos temas que nos preocupan, que le preocupan a la opinión pública, que son de cultura general y que van configurando eh, los, eh, los aspectos más representativos del acontecer. Y para ello siempre estamos invitando a lo que a nuestro juicio es lo más representativo que podemos buscar entre las posibilidades que tenemos para ilustrarles a ustedes sobre los temas. En esta oportunidad tenemos un tema que bastante actual, diría yo. Es un tema que hemos denominado el sentido de la justicia. Es decir, queremos desarrollar más que casos judiciales o casos donde tenga que ver la justicia, el sentido que tiene ella profundo en la cultura, no tan solamente de nuestro país, sino que, digamos, en Occidente. Y para ese tema, para el tema del sentido de la justicia, hemos tenido mucha suerte hoy porque nos acompaña el que a mi juicio creo que es una de las personas más, o una de las personas más idóneas para hablarnos de justicia, particularmente en Chile. Nos referimos a el abogado Hugo Dolmetsch Urra. Bueno, es de todos conocidos por ustedes, ex presidente de la Corte Suprema de Chile, una persona con una vasta trayectoria en la judicatura. Entiendo que también es profesor primario, estudió en esas escuelas que tanto se añoran, las escuelas normales, y por lo tanto es una persona, creemos en Portal Interior, una de las más idóneas para hablarnos en profundidad sobre la justicia. Don Hugo, encantado de tenerlo en la tribuna del Portal Interior. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias por la invitación. Estoy a su Okay. disposición. Gracias, don Hugo. Don Hugo, mire, vamos a empezar nuestra conversación de hoy por un tema que yo diría que tiene que ver con su experiencia, más bien con su bagaje de experiencia, muchos años en esto de la impartir justicia. ¿Qué debe entenderse por justicia hoy en día? ¿Cuál es el concepto que usted tiene de justicia? Bueno, el concepto que yo tengo es el que se ha ido gestionando, digamos, o se ha ido implementando a través prácticamente de toda la historia, ¿no? La justicia es un valor, es un bien social, ¿cierto? Que las sociedades se la atribuyen para mantener la paz social. No hay otro sentido. Entonces, el que la persona perciba de que está siendo objeto de una injusticia o de una actitud que no se merece, no es feliz, no puede desarrollarse. Entonces la justicia, como un todo, como un valor, ha sido múltiplemente definida, pero la que más se usa y la que más se acerca a una realidad es aquella de Santo Tomás de Aquino, que dice que la justicia es dar a cada cual lo suyo. Y eso es una cosa de gran valor y de gran intensidad. Porque no solo se refiere a la justicia que entregamos los órganos encargados de resolver los conflictos que se producen en la sociedad, sino que también la justicia está concebida como una necesidad de que todo hombre reciba lo justo, reciba lo que le corresponde. Y eso significa que tenga un hogar, ¿no es cierto?, que tenga un trabajo, que sea bien tratado, que sea respetado, que sea aceptado como un miembro de la comunidad y que todos le entreguen lo que él merece. Entre otras cosas, por supuesto, una renta adecuada, un trato adecuado. Y cuando la justicia se tiene que transformar en una fórmula sistémica, concreta, de juzgar las conductas ajenas, porque las conductas de las personas pueden ser buenas, pueden ser regulares,
puede ser mala. Y entonces para la paz de los demás, ¿cierto? El sistema judicial contempla entonces los códigos, el derecho en general, ¿no es cierto? Porque el derecho comprende toda la estructura social que hace descansar en el fondo un concepto de justicia. Porque el concepto de justicia es dar a cada cual lo suyo, significa una expresión valórica que tiene pensamiento, que tiene equidad, y que muchas veces, sobre todo en nuestro derecho, ¿no es cierto? En nuestro derecho de raigambre española, tiene mucho de asunto, ¿cómo se llama?, de creencia católica. O sea, Católica. sí, Oiga, don Hugo, perdona que lo interrumpa, pero sí, no sé, al escucharlo usted, da la sensación como que el juez en este caso, bueno, usted fue ministro, fue presidente de la Corte, pero me refiero al juez, es más que un juez, digamos, es como, no sé, me recuerda la historia, a un personaje ya involucrado en todo el quehacer humano, digamos, porque usted habla de lo justo, de la justicia, es una ambición, pero yo quiero llevarla a un terreno más práctico, más pragmático. El sí, tema de la justicia, el derecho y las leyes. sí, Porque claro, las leyes, ahí entramos en un terreno más pragmático, ¿no? ¿Cuál es sí, su sí. acercamiento a No, eso? no, yo iba a ser precisamente para allá, porque lisa y llanamente el derecho es el conjunto de normas, ¿no es cierto?, que regulan la convivencia humana. Y las leyes son las que también establecen la forma de esa conducción. De tal forma que la justicia está como una base en toda actuación. Y por eso que los parlamentarios, por ejemplo, que son los depositarios de la legislación, ellos, al hacer las leyes, tienen que hacerlas coincidentes con el sistema político que impera en el lugar y con la intención de que siempre sean conducidos hacia la justicia. Y el juez, y ya estamos cayendo en eso, el juez tiene el deber de interpretar y de aplicar aquellas leyes. Y esa sí que es una labor muy, muy difícil. Porque ¿qué tiene que tener un juez para interpretar adecuadamente las leyes? Tiene que tener él un concepto de lo que es justo y de lo que no es justo. Y cuando, por ejemplo, en materia penal, a un hombre se le procesa o se le investiga porque supuestamente habrá cometido un delito. Entonces, el juez tiene que convencerse, absolutamente. Ahora, antes decíamos nosotros, el sistema decía íntima convicción, el sistema hoy día el Código Procesal Penal cambió. Hoy día dice más allá de toda duda razonable. Más allá de toda duda razonable. El juez tiene que convencerse básicamente de dos cosas. Uno, que se cometió un delito. Usted sabe que para que exista un delito tiene que haber una conducta determinada de un hombre determinado, o de una persona, o de varias personas. Y esa conducta tiene que ligarse y tiene que coincidir absolutamente con la descripción que del delito ha hecho la ley. Si la ley no ha descrito una conducta determinada como ilícita, no es posible condenar a una persona. Y el juez tiene que convencerse de que existe delito y de que esa persona a la cual está juzgando ha tenido una participación culpable, sea de autor, de cómplice o de encubridor. Y eso Oiga, debe ser más allá de de toda todo. duda razonable. Oiga, don Hugo, pero ¿eso se enseña en la escuela de Derecho? ¿O, Sí. o el juez lo va No, asimilando? los abogados tienen todo esto, se estudia, todo el mundo estudia. Y fíjese que yo creo que aquí influye mucho la formación individual de la persona. Mm, ¿Sí? En general, ¿cuál va a ser, cuál va a ser la tendencia de una persona que tiene esta tremenda responsabilidad? Puede decir, aquí hay delito o aquí no hay delito.
y este participó o este no participó. Claro, para eso tienen las pruebas, por supuesto. Entonces, ¿cuál es un sentido práctico muy importante y que siempre se ha discutido y que yo en ese sentido me adecuo a eso, ¿no? Cuando dicen la justicia que aplican los jueces, cuando ya tiene todo claramente establecido, ¿cuál es un elemento de su sentir del alma que más se debe aplicar? Entonces yo creo que debe ser un poco la compasión, un poco tener que el hombre que ha delinquido, ¿no es cierto? Ha delinquido por algo, ha delinquido, y ha delinquido porque no ha recibido de los demás a lo mejor lo que mereció en su momento, en su comunidad, en su sociedad. Entonces no tiene cultura, entonces tiene que ser un poco piadoso el juez. Y de hecho existe un principio que se aplica en el derecho penal chileno, que ya estaba en el código antes, ahora no está, pero se sigue aplicando, que es el principio pro reo, que cuando una persona, cuando tiene dudas, tiene que absolver. Y cuando tiene que condenar, debe aplicar, ojalá, el mínimo de la pena. Tiene que tener una suerte de compasión. Sobre eso se ha escrito mucho, y hay mucha gente que no, que aplica demasiado drástico la parte más alta de la pena. Yo siempre tuve esa característica de buscarle la manera de aminorar las sanciones nuestras, sobre todo en Chile, en que no hay grandes condiciones. No sé si en otros países las cárceles serán mejores, pero aquí son centros de más delito. Entonces, claro, trato de que la gente cumpla, pague su pena, claro, pero que sea siempre un poco dentro de lo posible lo menor. Don Hugo, yo le entiendo claramente su posición, y yo entiendo que la opinión pública, así lo demuestran los artículos de prensa que he leído sobre la ceremonia que se hizo cuando usted jubila, cuando usted sale de la Corte Suprema. Usted sale con el aplauso de sus pares, pero también de la gente, ¿no? de los empleados judiciales, de la gente. Si usted goza de un cierto prestigio. Pero mi pregunta es, ¿está extendido entre los jueces ese sentido de la piedad? ¿Usted cree que son de la piedad? Sí. O sea, ¿son piadosos los jueces chilenos? Los jueces chilenos en general sí. Y a nosotros nos forman así. En el sentido, ya le digo, siempre el juez aplica la parte baja de la pena. Porque las penas van de cierto tiempo, un periodo de prisión, a un tiempo mayor. Entonces ahí usted tiene el camino para recorrer. Entonces siempre los jueces nos vamos por el lado menor que se pueda, pues, ¿no? Porque si hay agravantes, que si no se puede. Pero llega un momento que usted tiene que decidir. Y siempre los jueces tenemos esa formación. Hemos nacido para eso. Usted en el Poder Judicial se da cuenta rápidamente, apenas llega al Poder Judicial, de que todos transmitimos un poco en esa forma. Es una manera de ser. El principio pro reo, que hoy día no existe como tal, pero le llaman el principio, le llaman ahora pro homines, en favor del hombre. También puede ser eso también asimilable al concepto de justicia garantista. O sea, que la justicia chilena es garantista también, claro, en relación al delito. Sí. Pero, oiga, don Hugo, pero luego allí un terreno más escabroso, para que se complique un poco la vida. Para que se complique usted un poco la vida. Estamos hablando de la cosa penal. Eso está claro en lo penal. Pero vamos a otros aspectos de la judicatura, que son los aspectos civiles, digamos, o incluso políticos. ¿A qué le atribuye usted el hecho de que la opinión pública diga hay jueces de derecha y jueces de izquierda? Así como si hubiese así una especie de actividad política entre los jueces, cuando nosotros sabemos que el juez no es un político. El juez es una persona imparcial. ¿Pero a qué le atribuye usted el hecho de que no, este ministro es de derecha, o este ministro es de izquierda, o este ministro es del centro?
¿A quién le atribuye usted eso? Mire, ese es una calificación popular, ¿ah? Una calificación del público, de derecha o de izquierda. Claro. Ahora, no cabe ninguna duda que los jueces, fuera de tener prohibición, ¿no es cierto?, de participar en la política activa, tenemos convicciones. Y las convicciones que uno tiene respecto de cómo debe estar organizada la sociedad, cómo es que se debe distribuir la riqueza, porque ese es el problema de los políticos, ¿no es cierto?, tratar de distribuir adecuadamente la riqueza. Todos tenemos una determinada tendencia. Y la tendencia se deja ver en las constituciones, en materia civil, qué sé yo. Hemos estado, estos últimos años en Chile, no en vano surgió este famoso, ¿cómo le llaman? El 8 de octubre, ¿cómo se llama? El 18 de octubre, Estallido el social. estallido, ¿no? No en vano, porque hace muchos años que estamos viendo los jueces, y se nos ha criticado bastante a muchos jueces, entre ellos estoy yo, de que dice, se están metiendo en muchas cosas que no deben meterse. Por ejemplo, en materia ecológica, en donde los jueces regulan ellos si se puede o no se puede instalar una planta, por ejemplo. Entonces, antes los jueces no hacían eso, no estaban en su lugar. Y no lo estaban, no lo hacían, porque esto del derecho, ¿cómo se mete en esto uno? En Chile por el recurso de protección, que es un recurso de carácter constitucional que fue creado en los últimos años, y allí entonces uno puede entrar a regular problemas, por ejemplo, de enfermedades, de remedios, de construcción de represas. Entonces los jueces están hoy día metidos en todo esto. Y la gente que tiene intereses de carácter económico, ¿no es cierto?, Claro. encuentra que la intervención del juez no solo es de izquierda, sino que es ultra izquierda, y que es perjudicial a sus intereses, porque si yo tengo todo listo para instalar una empresa en un lugar determinado y no me he preocupado de la gente que va a resultar dañada aquí, ¿cierto? Porque voy a alterar el curso del río, ¿no es cierto? El curso del río, entonces voy a dejar a la gente sin agua. Otra gente, la de más abajo, va a recibir agua caliente. No va a haber peces. Entonces el juez dice, no se puede construir allí. Y eso es muy moderno en Chile, es moderno. Y es moderno también en todo orden de cosas, oiga. Fíjense que, por ejemplo, en materia penal, hemos tenido, y que ha sido motivo de crítica, hemos tenido delitos que no están establecidos en el código, porque el código es muy antiguo, nuestro código es muy antiguo, y nosotros no podemos condenar si no está descrita la conducta punible, ¿cierto? Exacto. Y hay muchos delitos que no han podido ser sancionados sin perjuicio de estar acreditada la conducta, y queda por ahí con una conducta no santa nomás, no santa, pero el juez no puede condenar, porque no hay delito que esté prescrito. Y los delitos, cuando están descritos, solamente ahí usted puede adecuarlos, la conducta física de la persona, adecuarlo a esto. Y si no, tiene que absolver. Claro. Tiene que absolver. Oiga, don Hugo, a propósito de absolver, usted seguramente tiene un resabio muy profundo en su espíritu como juez, como hombre de bien, como expresidente de la Corte Suprema, sobre un tema tan sensible en Chile y también en el mundo entero, pero en Chile en los últimos años de manera muy, muy clara, que son las violaciones a los derechos humanos. Esa es una cuestión íntima, yo creo, de cada juez. En el caso suyo, con mayor razón, porque usted fue presidente de la Corte Suprema. ¿Qué resabio le deja a usted esto de los derechos humanos? ¿Qué le deja, qué sensación le deja en su espíritu, ya alejado del Poder Judicial, este tema de los derechos humanos? Fíjese que yo creo que usted, como conoce un poco por su carácter de periodista y por las relaciones que hemos tenido, usted conoce más o menos hacia dónde, en qué frente se ha incursionado y qué dificultades he tenido. Y entonces usted me está centrando la pregunta como de resumen. Me dice, ¿qué piensa ahora de lo que pasó? Ahora.
lo único que yo pienso es que estoy absolutamente satisfecho con lo que yo hice en el momento determinado que lo hice. Y me explico concretamente, a no ser que si me salga del tono, del sentido de la entrevista, no, pero no importa. Por ejemplo, derechos humanos. Derechos humanos. ¿En qué consisten los derechos humanos? Usted mejor que nadie sabe, ¿no es cierto?, de que todo el control de los derechos humanos en el mundo recién se empezaron a vibrar y a estructurar después de la Segunda Guerra Mundial. Después de lo que ocurrió, recién se formó las Naciones Unidas, ¿no es cierto? Y esto a Chile llegó no hace muchos años. Y nos llegó justo cuando nosotros tuvimos violaciones a los derechos humanos por la gente, los gobernantes. Entonces allí se cometieron atrocidades, atrocidades. Y a mí, porque a todos nos ha correspondido algún día, me han dicho, usted tiene que investigar una serie de atrocidades de esta naturaleza. Entonces, yo no tuve nunca duda de procesar y condenar a quienes estimé responsables. Y de hecho hay muchos militares que están presos todavía porque cometieron ese tipo de arbitrariedad. Bueno, llega un momento en que la ley contempla, como es caritativa también, ¿no es cierto? La ley es caritativa, no sé cómo llamarla, tiene ciertos estímulos para el hombre que comete un delito y que se reivindica, porque la sociedad no está hecha para castigar. De hecho, por ejemplo, el castigo máximo de la pena de muerte se terminó. Los castigos de azote que no tienen respuesta van a ser terminados. Claro. Porque es una sanción. Y esa sanción, a esa gente, el Estado, que es el que responde por esto, tiene que darle ciertas facultades o ciertas posibilidades de que el hombre se reivindique y se reintegre a la sociedad como un hombre ya nuevo. Entonces, existe una institución que de nuevo está de moda, que es la libertad condicional. Y entonces yo dije, la libertad condicional es un derecho que tiene el hombre que ha cometido un delito y que cumple ciertos requisitos formales que están establecidos en la ley, tiempo preso, qué sé yo, una serie de cosas más, y quien la cumpla con esos requisitos tiene el perfecto derecho a salir. Y de ahí entonces tuve el problema contrario, porque muchos militares cumplían con los requisitos y yo no tuve ninguna duda en firmar su libertad. Bueno, como en Chile todavía, y ahora más que nunca, se presiona a los jueces, se les presiona por sus fallos, cosa que es lo peor que puede ocurrir en una sociedad democrática. Entonces fui víctima inclusive de una acusación constitucional. Yo una acusación constitucional en donde me decían que yo le estaba dando la libertad a los asesinos de los derechos humanos y que por lo tanto era contrario al pensamiento de izquierda, y era un hombre de derecha. Cuando condenaba a los ministros era de izquierda, ahí ahora soy de derecha. Claro. Entonces, hubo la acusación constitucional fue desechada porque en realidad no tenían razón, y entonces tuvieron que modificar la ley. ¿Quién la modifica? La modifica el Parlamento. Y el Parlamento la modificó en sentido de que ahora las exigencias son mayores. Bueno, y si no las cumplen, no le doy la libertad. Pero yo creo, y eso sí que es una satisfacción enorme que tengo yo. Cuando hubo que condenar, condené. Cuando hubo que perdonar, también perdoné. Y cuando hubo que estimular la rehabilitación, lo hice. Y lo seguiría haciendo, ¿no? Muy bien. Don Hugo, mire, un poco para ir abrochando esta interesante conversación con usted, que es, que lo reitero a nuestro juicio en el portal Citerior, un emblema, digamos, una figura señera de la justicia chilena, no solamente por el cargo que ocupó, el más alto de la magistratura, sino por el prestigio que usted tiene entre sus pares y en la opinión pública, ¿no?
Entonces lo quiero llevar para abrochar esta conversación al terreno filosófico, diría yo, de la verdad. Es decir, ¿cómo justipreciar eso? Sabemos que la verdad es algo etéreo, digamos, ¿no es cierto? Es algo etéreo. Pero para un juez, para una persona que le toca administrar justicia como su actividad fundamental en la vida, ¿cómo definiría usted esa cosa tan esquiva que es la verdad y la justicia? Yo creo que en eso influye la historia, la filosofía, la sociología y todas las ramas del pensamiento y del saber, para llegar a definir a un tipo de persona, a un tipo de hombre que necesita la sociedad determinada en un momento determinado. Nosotros, por ejemplo, para nosotros, ¿qué es verdad? ¿Qué es la verdad? Aquella conducta que lesiona el derecho de otro o que altera la vida social, tal como nosotros la concebimos en Chile y en el mundo nuestro, sin importar que en otros lugares del mundo sea distinto. Pero esa idea que uno se forma con todo su ¿cómo se llama? Su estrato cultural, social, el origen, oiga, el origen importa mucho, fíjese. El origen de uno llega a tener ciertas convicciones. Usted sabe, lo sabe mejor, lo he dicho en muchas partes. Yo fui profesor primario muchos años, y conocí muy de cerca eh, a la gente, lo que piensa la gente, lo que quiere la gente, lo que aspira la gente, a lo que sueña la gente. Entonces, la verdad en materia jurídica es lo que se acerca a esa pretensión, a esa idea que yo tengo. Ahora, acepto poder estar equivocado, porque hay un pequeño gran diferencia de apreciación entre un hombre, por ejemplo, que cree que todo se soluciona con el dinero, y otros que creemos que no es el dinero el que soluciona los problemas, sino que es el trabajo honesto, el entregarse a los demás de algún modo, y que el dinero va a llegar solo como una herramienta que va a sustituir las necesidades. Y que no es para ser feliz, no se necesita ser rico. ¿No? Otros creen que sí, que se necesita ser rico y que esta es la forma en que yo puedo ganar dinero. Y para eso, esa va a ser la verdad. Y también, tal vez, volviendo atrás, tal vez sea esa la diferencia que está entre los jueces que le llaman de izquierda y los jueces de derecha. Pero nosotros no somos jueces de izquierda ni de derecha. No, no, no. Yo voto, como todos, voto. Y me voy al lugar y me vuelvo a mi casa. Y nadie sabe por quién voté, salvo mis amigos. Pero la verdad es que eso está en el alma de la gente, oiga, el alma de la gente. Y el juez es un ciudadano más que vive inserto en la comunidad, que tiene los mismos problemas de toda la gente, que tiene hijos, que tiene nietos, que tiene mujer, que tiene padre, que tiene gente que lo necesita, gente que lo apoya, gente que, no sé, no somos personajes etéreos por ahí que estamos estudiando todo el día y encerrados, no. Y por eso la profesión de juez, y siempre lo he dicho, ¿no? Ya puede resultar, como parece que estamos cerrando esto, como medio poético, si usted quiere, o si quiere tocar un poco medio machoncito, medio de... Si yo volviera a nacer, oiga, seguramente, volvería a ser abogado y volvería a ser juez. Y si usted lo quiere en el proceso de edición, lo elimina, o si quiere lo mantiene, yo creo, y no creo, sino que estoy seguro, me casaría con la misma mujer y tendría los mismos. Muy bien, pues, don Hugo. O sea, usted volvería a casarse con su señora esposa, doña Ruth, y usted volvería a ser abogado, ¿no es cierto? Sí. Don Hugo, mire, yo quiero agradecerle en nombre del equipo de Portal Citerior
a toda nuestra audiencia que va desde Arica a Punta Arenas y a algunos amigos también en el extranjero, en España, en Europa, en Alemania, por la gentileza que usted ha tenido por sentarse un rato en su tiempo libre de conversar con nosotros y dar las luces de un hombre que representa, a mi juicio, y al juicio de nuestros amigos, el sentido de la justicia en Chile debido a su larga trayectoria y el haber ocupado también el más alto cargo de la magistratura. Le agradecemos, don Hugo, nuevamente, en nombre de Portal Interior, su disposición para haber conversado con nosotros en esta oportunidad. Yo agradezco mucho la disposición y le ruego una cosa, le ruego que cuando esto llegue, no está en sus manos, pero que llegue un abrazo mío a todos los que me escuchen. Y ojalá más de alguno pueda participar de esto, jueces jóvenes, estudiantes jóvenes, o profesores, o personas que tengan que convivir con los demás, tengamos un poquitito de corazón y podamos hacer de este país el país más lindo del mundo. Un abrazo cariñoso para todos. Muchas gracias, don Hugo. Muchas gracias, don Hugo. Y a ustedes, gracias, amigos, muchas gracias, don Hugo. Y a ustedes, amigos del Portal Interior, les agradecemos la sintonía. Les esperamos para una nueva entrevista en los próximos días a temas de actualidad. Y recuerden de que el tema de la suscripción es muy importante de ustedes, es gratuita, para mantenernos siempre en contacto permanente y poder seguir aumentando esta comunidad de personas que creen en la libertad de expresión, creen en la tolerancia, creen en el ser humano, tal como lo ha planteado el entrevistado de hoy. Muchas gracias, amigos, y hasta una próxima oportunidad. Hasta luego, don Hugo.